Buenas noches una vez más, gracias por conectarse con nosotros. Qué alegría estar un lunes más en este lugar con Sergio nuevamente para compartir, aprender de la palabra de Dios y sabemos que Dios nos quiere bendecir y por eso tenemos este regalo maravilloso que Él nos dejó, que es este libro pero tan valioso porque hay miles de años de historia, de sabiduría, de consejos, de conocimiento para que nosotros seamos mejores personas cada día. Sergio, bienvenido, buenas noches, ¿cómo estás? Gracias. Pues estoy muy bien, la verdad, muy feliz y contento también de estar un lunes más acá. Esperamos en Dios que todo lo que vayamos a aprender esta noche lo podamos aplicar para nuestra vida y feliz de estar acá una vez más. Qué bueno, me alegro que estés bien porque la Biblia dice que debemos de estar gozosos todo el tiempo. Amén. Así es de que muchas gracias por conectarse con nosotros, gracias a los que nos ayudan siempre a compartir nuestras transmisiones, muchas gracias a los que comparten con nosotros, nos bendicen de una manera muy especial. Y bueno, el tema del día de hoy es agua en el desierto. Y bueno, le pedimos a Dios también que pueda tocar sus vidas, pueda tocar sus corazones y así como nosotros somos bendecidos por la palabra, queremos que también ustedes sean bendecidos por la palabra. Así es de que damos comienzo a esta noche con el tema agua en el desierto. Y bueno, Sergio, yo sé que estás preparado, yo sé que también Dios va a usar tu vida para hablar en esta noche. Y bueno, entrámosle de una. Muy bien. Primero que nada, pedimos a todos los que nos están viendo que nos apoyen compartiendo y así llegar a más personas. Creo que cuando nosotros escuchamos la palabra agua en el desierto, literalmente imaginamos eso, ¿verdad? Pero en nuestra vida cristiana pasamos por momentos en donde nosotros estamos de alguna manera vulnerables en algunos aspectos de nuestra vida, en algunas áreas también. Pero para mí es bastante bonito cómo funciona esto a la vista de Dios. Si nosotros leemos las escrituras, si nosotros leemos las historias que están en la palabra, nos damos cuenta que hay milagros que suceden dentro de los desiertos. Incluso Jesús, siendo hijo de Dios, allá fue a recibir su ministerio, por así decirlo, con ayuno y oración. Entonces, vemos con Elías también que vio milagros, vio ángeles en el desierto. Y así hay un montón de historias más que se cuentan sobre personas que se adentraron a un desierto y allí encontraron algo. Entonces hay una clave en todo eso y es que cuando nosotros pasamos por momentos como esos, cuando pasamos por momentos difíciles, por momentos de desierto, sabemos que el desierto no es nada sencillo estar ahí, ¿verdad? Menos sin agua, pero que la promesa del Señor está siempre con nosotros y si Él dice que nosotros vamos a estar, a vivir, pues Él va a cumplir eso. Y creo que nuestra mayor perseverancia es estar firmes en nuestra fe, a pesar de que quizá nuestro entorno no esté de la mejor manera, aprendamos a siempre estar fieles, aprendamos a siempre estar atentos a lo que Dios quiere para nuestra vida, para no desmayarnos en ese desierto. Tenemos varias formas de cómo reaccionar cuando estemos pasando por esos momentos de desierto, pero que acá la palabra de Dios nos dice qué hacer y es lo que vamos a estar desarrollando esta noche. Cuando tú hablabas de Jesús en el desierto, vino a mi mente que creo que los desiertos tienen algo especial en nuestras vidas. Y bueno, y claramente yo nunca he ido a un desierto, nunca he ido al Sahara, no he tenido la dicha de montarme sobre un camello y caminar en esos lugares arenosos. Pero creo que cuando queremos referirnos en esta noche a lo que son desiertos y a lo que Sergio mencionaba, tal vez también lo podemos ver de esta forma de que en nuestra vida tal vez nos referimos a desiertos cuando pasamos por etapas de la vida que como que son difíciles y, y muchas veces no logramos salir de esa etapa o no logramos ver una salida
algo que nos dé un respiro en esa situación en la que estamos viviendo. Y por eso el tema del día de hoy es agua en el desierto. Yo sé que tal vez muchos de ustedes también, así como yo, no hemos ido a un desierto literalmente, pero creo que toda persona en la vida siempre atraviesa por momentos no deseables, porque nadie desea sentirse mal, nadie desea pasar un momento de dificultad. Yo creo que a todos nos gustaría vivir una vida, como dicen ahí, color de rosa, ¿verdad que sí? Pero no es así. Pero la buena noticia es de que Dios utiliza eso para un propósito mayor en nuestras vidas. Y Dios en los desiertos, como Sergio lo mencionaba, Jesús se preparó en el desierto. O sea que los desiertos tenemos que verlo con ojos buenos, pienso yo, que no lo veamos así con ojos mal, que no sean mal vistos nuestros desiertos, porque Dios en los desiertos puede hacer cosas grandes en nosotros como los hijos. Y tal como el ejemplo que tú comentaste, y eso para mí estuvo muy bonito, y eso que dijiste de Jesús, porque Jesús se fue a preparar en el desierto. Entonces, si tú estás en un desierto, si tú estás pasando por algo, eh, tranquilo, estoy seguro que es parte de tu formación, es tu entrenamiento. De hecho, cuando vamos, digo yo, no, cuando las personas van a los gimnasios, o tal vez tú, yo no voy, como verán, eh, pero bueno, sí, un par de veces, porque no es que vayamos al gimnasio, pero sí hemos probado lo que es eso. Y al final uno después del gimnasio sale cansado, adolorido, porque dice que los músculos se rompen para que de plano pues se vuelva a formar y agarre el volumen que queremos, ¿verdad? Entonces, toda preparación en sí tiene un grado de dificultad, tiene un grado de sufrimiento, si lo vemos de esa forma, porque entrenar físicamente es romper también el cuerpo para que pueda desarrollar y crecer. Entonces los desiertos de nuestra vida, yo creo que también es una formación para nuestra vida natural y para nuestra vida espiritual. Y bueno, de eso vamos a hablar y hoy vamos a basarnos en una historia maravillosa que encontramos en la Biblia. Y Sergio, te dejo el espacio para que tú nos des el banderazo y nos adentremos en esta historia maravillosa. Muy bien, así es. Así que si ustedes también pueden ahí eh, tener una Biblia, tener apuntes y así podemos avanzar con este tema que para mí es muy bonito porque nos da a entender la palabra de Dios que los desiertos a nosotros nos forjan, pero que también tenemos que tener un corazón moldeable. Nosotros no podemos ser forjados si no tenemos un corazón que quiere ser moldeado. Vamos a basarnos en la historia de Abraham. Creo que todos conocemos a Abraham, el padre de la fe, ¿verdad? La palabra de Dios nos cuenta, ¿verdad? Cómo Dios le hace la promesa a Abraham de que cuente las estrellas y tal como no lo puede contar, no va a poder contar la descendencia porque es demasiado, ¿verdad? Pero que pasan los años y él no ve cumplida esa promesa. Y en eso la esposa de él le dice, bueno, acá está la sierva, creo que, así mi criada, mi sierva, acá está, y que te dé un heredero, porque, o sea, los dos ya eran de la tercera edad, ¿verdad? Ya eran grandes. Y de ahí surgió eso del deseo del corazón de Abraham, diciéndole al Señor, ¿acaso yo voy a heredar a uno de mis siervos? Porque, o sea, tenía siervos y no tenía hijos, obviamente a ellos se les iba a quedar o a uno de ellos se les iba a quedar. Pero el Señor le dio la promesa, ¿verdad? Pero que al pasar el tiempo, al no darse cuenta que se ha cumplido esa promesa, pues viene esta propuesta de parte de la esposa de Abraham y pues sucede. Y de ahí nace esta bonita historia, podría decir yo, en, que encontramos en la Biblia sobre Ismael y su madre, que es Agar, ¿verdad? Nos damos cuenta que el Señor permitió esto, permitió que esto fuera posible, porque después de todo lo que pasó, vamos a ver cuál es el respaldo que Dios tuvo acerca de este suceso, ¿verdad? Pero cuando ya nació el hijo de Abraham y Agar,
dice en Génesis 21:8, dice, y creció el niño y fue destetado, hizo a Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Dice, bueno, acá creo que ya en el 21 nos narra la historia de cómo nace ya Isaac, pero acá ya había crecido Ismael, que ya había crecido, que ya se había incluso destetado Isaac, ¿verdad? En el 9 dice, y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no va a heredar con Isaac mi hijo, dice. O sea, veamos que acá Sara cambió de opinión, por así decirlo, porque al darse cuenta que el Señor sí fue fiel en la promesa que le había dado a Abraham, que le había dado a ella, entonces lo que sucedió anteriormente lo estaba viendo como una carga y por eso le hice esto a Abraham. Y Abraham dice que en el 11 sigue diciendo, este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. O sea, imaginémonos pues cómo se sentía Abraham en ese momento de que le dijeran que se deshaga de Ismael. El 12 dice, entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamado descendencia, dice. Bueno, y la historia continúa, pero a mí me parece curioso todo esto porque nos preguntamos nosotros por qué Dios permitió esto, que naciera Ismael y posteriormente naciera Isaac, ¿verdad? Bueno, conocemos que Isaac traía la promesa, pero nos damos cuenta que Ismael no, no le dieron muerte, no fue desechado la promesa que él tenía, pero todo por la palabra que el Señor le había dado a Abraham. O sea, dentro de la promesa incluía quizá de alguna manera todo lo que iba a suceder a continuación, porque si nos ponemos a investigar de la descendencia de Ismael, nos vamos a dar cuenta que son los que ahorita son llamados musulmanes, son los árabes. Entonces, o sea, también son un montón, también tienen la gracia de Dios, también son descendientes de Abraham. Pero acá pasa algo que quizá muchos de nosotros nos representa porque después de que pase el tiempo, después de que pasen las circunstancias, muchas veces nosotros como personas somos rechazadas, muchas veces nosotros como personas somos echados a un lado, somos em, menospreciados, tal como se sintió Agar y su hijo en ese momento. O sea, Abraham dice que era un hombre rico y que al final la palabra de Dios dice que lo único que se le mandó fue agua y pan. Entonces, si de esa manera es como pagó de alguna manera Sara lo que había pedido ella. Pero lo que realmente impresiona acá es cómo todo este suceso dio paso a algo más grande, dio paso a algo que creo yo que es extraordinario de aprender. Yo me acuerdo la primera vez que yo leí esta historia, yo me sorprendí demasiado porque, o sea, a pesar de todo esto, a pesar de todas estas cosas, el final de esta historia, el cómo el Señor se mostró él ante ellos, a mí me pareció extraordinario porque entonces yo me pongo a pensar que hay personas en estos momentos que se encuentran de la misma forma, que se sienten rechazados, que se sienten excluidos, que quizás se sienten tristes dentro de su corazón por diferentes tipos de rechazo, pero que el Señor está con esas personas. Leamos lo que dice en Salmos 58, 56, 8. Eh, a mí me gusta mucho lo que dice. ¿Qué versión tenés tú? Es una Reina Valera, pero no es el... Voy a leer la versión que traigo y dice, mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma, no están ellas en tu libro.
¿Qué dice tu versión? ¿Me dijiste el versículo? 8. 56:8. 56:8. 56:8 dice, mis huidas tú has anotado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas contadas en tu libro? Sí, es lo mismo. Hay otra versión que dice, em, has puesto mis lágrimas dentro de vasijas y no has contado tú cada una de ellas. Y yo cuando leí eso me sorprendí demasiado porque entonces quiere decir que cada sufrimiento que nosotros pasamos, que cada cosa que nosotros afrontamos, el Señor los ha visto y ha estado con nosotros ahí. Y no solo eso, sino que también ha guardado esas lágrimas que tú has derramado. Y si el Señor se toma la molestia de recoger lo que tú derramas, es porque realmente te ama, es porque realmente quiere tanto, tanto tu corazón, tanto de ti, y por eso hace eso. Y no sé si... Tengo dos versiones. Acá tengo la traducción lenguaje actual. La lenguaje actual dice, anota en tu libro todas las veces que he oído. Tú bien sabes las veces que he llorado. Y en la versión Dios habla hoy dice, tú llevas la cuenta de mis huidas, tú recoges cada una de mis lágrimas. Sí, o sea, acá nos damos cuenta que el Señor recoge, atesora, pone en vasijas preciadas cada lágrima que nosotros derramamos. Y cada lágrima de sufrimiento, cada lágrima de dolor, esto lo guarda el Señor, esto lo sabe el Señor. Muchas veces nosotros cuando nos sentimos rechazados, cuando nos sentimos recluidos, decimos que, bueno, al parecer a nadie le importa, al parecer nadie me quiere, pero nos damos cuenta que el Señor en cada momento, en cada proceso de estas circunstancias que pasamos nosotros, en cada una de ellas está el Señor con nosotros. Es muy interesante todo esto que estamos aprendiendo, porque creo que en determinado momento como personas muchas veces creemos que nos quedamos solos, pero en esta historia bonita creo que hay mucho de lo cual nosotros podemos aprender y podemos edificarnos como personas. Y es que el versículo que tú leíste es cuando Sara le dice a Abraham que, ¿dónde estabas? El 21, vamos a ver, en el 21, 9, ¿verdad? ¿Dónde? Sí, pues entonces dijo Abraham, no, ¿qué le dijo? Sí, pues aquí la versión que tengo dice, no te apesadumbres a causa del muchacho y de tu sierva en todo lo que te dice Sara, oye su voz porque Isaac te será llamado Isaac. Entonces Sara le dice ¿qué? A Abraham que se burla de su hijo Isaac, ¿verdad que sí? Y es que también es algo que sucede desde el versículo 16, cuando también, cuando también acá lo que dice, mira lo que dice, y en el versículo 4 versículo 4 del capítulo 16 dice, y él se llegó a Agar, lo cual concibió y cuando se vio encinta, miraba con desprecio a su señora. Entonces hay como un patrón. La mamá cuando quedó encinta por Abraham, que por orden de Sara, ella empezó a ver también con desprecio a su señora, a Sarai. Sarai, dice aquí no era Sara todavía, a Sarai. Y lo mismo hace el hijo, o sea, lo mismo hace el hijo que también empezaba a ver con desprecio. Entonces, tú estabas enseñándonos de que en los momentos en que nosotros somos despreciados, en cuando muchas veces nosotros somos rechazados, no estamos solos, que Dios tiene en cuenta nuestras lágrimas, ¿verdad que sí? Pero también la palabra nos enseña de que eh, no sé si te acordás de lo que hablamos o alguien que nos esté viendo se acuerda de lo que hablamos la semana pasada. Hablamos acerca de que todo lo que nos sucede en la vida muchas veces son consecuencias que nosotros hemos sembrado, son por nuestras actitudes que nosotros hemos realizado en algún momento. Entonces, no todo lo que nos pasa en la vida pasa porque no sé por qué me está pasando esto. Siempre ha habido algo, tuvo que haber algo que hicimos. El problema tal vez es que no nos acordamos qué fue lo que hicimos, porque acá dice que cuando Agar quedó encinta, entonces miraba con desprecio a su señora. Y es lo que dice lo mismo pasó ahora con el hijo. ¿Dónde estábamos? Dice el 10, ¿verdad? Dice, dice, porque el hijo de esta sierva
no ha de heredar con mi hijo Isaac, donde dicen, en el 9 dice, y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Entonces, no es casualidad cuando a veces tenemos oposición en la vida. Pero algo que tú dijiste hace un momento y es algo que sí debemos de tomar muy en cuenta, lo que dijimos la semana pasada, que no hay mal que por bien no venga, porque todo lo que nos pasa en la vida definitivamente está bajo el control de Dios y Dios puede transformar eso para bien, tal como le promete a Abraham, porque Abraham le dice a Dios, entonces te ruego que el muchacho no muera, te ruego por Isaac, porque la promesa de la descendencia es directamente sobre Isaac, pero Ismael también era hijo de Abraham y y Abraham le dice a Dios, te ruego pues por Ismael y que el muchacho no muera. Y Dios le dice que sí, también he escuchado tu oración y también haré de Ismael una gran nación. Entonces, sí podemos encontrar agua en el desierto y es lo que queremos aprender en esta noche. Y bueno, esperamos que ustedes tomen nota y también lean con nosotros. Y yo creo que Dios nos va a hablar también si nosotros le pedimos a Él que abra nuestros ojos y nuestros oídos para ver su palabra. Así es, tenemos que tener presente que Dios tiene sus planes. Y probablemente en ese momento Abraham no sabía lo que iba a pasar con Isaac, bueno, perdón, con Ismael y Agar, porque, o sea, solo les dieron algunas cosas y se fueron. Y de ahí, o sea, ellos dependían completamente de Dios, ¿verdad? Pero en el 12 vemos que Dios le dice de la siguiente manera, entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Yo creo que el Señor le dijo esto a Abraham porque sabía cuál era el plan que él tenía para Ismael y para Agar. En Jeremías 29:11 nos dice cuáles son los planes de Dios para nuestra vida, ¿verdad? Que son planes de bien y no Sí, de no de mal. mal. Entonces, es de esta misma manera el plan que tenía el Señor con Agar y con Ismael. En el 13 dice, y también del hijo de la sierva haré una nación porque es tu descendiente. O sea, si nos damos cuenta que la bendición de Dios viene directamente de parte de la promesa que le hicieron a Abraham, de esa promesa que el Señor no puede faltar a su promesa. Si Él prometió algo, Él lo va a cumplir. Él no es hombre para mentir, dice su palabra. En el 14 dice, entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y le dio a Agar poniéndolo sobre su hombro y le entregó el muchacho y la despidió y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba, dice. O sea, acá nos damos cuenta que a Abraham le dio provisión probablemente para un día, si mucho, ¿verdad? El odre no sé de qué tamaño habrá sido, pero me imagino que hace demasiado calor, incluso acá se siente demasiado calor por el mediodía, ya me imagino un desierto, ¿verdad? Y obviamente como nosotros nos lo podemos imaginar, el agua se acabó, el pan se acabó, y estando en el desierto, ¿qué más? ¿Dónde va a ir a traer más agua? ¿Dónde va a ir a traer esas reservas que necesita el cuerpo? Y el 15 dice, y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo del arbusto. Y acá empieza lo fuerte de esta historia, porque nos damos cuenta que ellos, estando con Abraham, tenían absolutamente todo. Se sentían seguros, se sentían confiados. Cuando Abraham les dio el pan y el odre, únicamente les dio eso y se fueron, pero con la promesa de que ellos iban a ser, o de parte De Ismael iba a haber una ajá, descendencia. iba a haber una gran Nación. nación, dice la palabra. Esa era la única promesa que tenía Agar y Ismael. Y el 16 dice, y se fue y se sentó enfrente a la distancia de un tiro de arco porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró, dice.
Antes de que se me olvide, acá me parece algo, hay algo que sucede, que am, ellos se fueron con provisión, pongámosle que de un día, ¿verdad que sí? Y ellos creyeron que iba a morir. Pero yo creo que ellos pensaban morir, o Agar pensaba morir, y por eso decía, pues no veré cuando el muchacho muera, porque creo que ellos no habían escuchado la promesa. Yo creo que la promesa era de Dios con Abraham. Dios le había dicho a Abraham que haré de Ismael una gran nación, pero no estoy seguro si también Agar e Ismael conocían esa promesa. Entonces, por eso creo que muchas veces nosotros tal vez nos sentimos como Agar y como Ismael, que creemos que vamos a morir y no sabemos que hay una promesa o que ha habido una palabra o que Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Veo que aquí ellos ignoraban la circunstancia en la que se encontraban, ignoraban el propósito que Dios ya había puesto en la vida de Ismael. Mira lo que dice el versículo, bueno, yo sé que vamos a llegar allá, pero yo lo quiero mencionar, porque cuando Agar sale la primera vez, cuando es echada por Sara, cuando ella se menospreciaba a Sarai, a su señora, dice, y en el versículo 7 del capítulo 16 dice, y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino del sur, y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y dónde vas? Y ella respondió, huyo delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. De nuevo ella sale, de nuevo ella estaba huyendo y no sabía dónde ir, porque no conocía que Dios iba a hacer algo de todo lo que ya había sucedido. Y creo que es muy importante que nosotros tengamos siempre comunión con Dios, porque cuando yo leí un versículo en Corintios en donde dice que la palabra de Dios es revelada por el Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu de Dios es el que nos da a nosotros a conocer los pensamientos del Padre. Entonces no podemos nosotros tener revelación de la Biblia solo con nuestro propio entendimiento, porque yo lo leo y lo entiendo. Necesito del Espíritu Santo para alcanzar la revelación de la palabra del Señor. Entonces, ¿cómo puedo yo saber entonces realmente el propósito de mi vida cuando estoy atravesando los desiertos o cuando estoy atravesando momentos inesperados o esos momentos que no nos gustan en la vida? Y creo que solo vamos a encontrar estas respuestas en la palabra de Dios porque estoy seguro de que siempre hay un propósito. Si la Biblia dice que todo está bajo el control de Dios, que todo está ante la vista del Señor, que todo lo que Dios creó lo crea con un propósito, entonces creo fielmente de que mi vida, tal como tu vida, no fue una casualidad. Y no vinimos a este mundo porque de plano a Dios se le escapó a alguien y nació una persona. Estoy seguro de que Dios entonces tiene un propósito sobre nuestras vidas. Pero acá me crea una pregunta. ¿Ya sé cuál es el propósito de mi vida? O peor aún, o mejor aún, ¿ya sé que hay un propósito sobre mi vida o desconozco que hay un propósito sobre mi vida? Entonces, si ya sé que todo lo que Dios hace lo hace con un propósito, entonces en estos momentos de desierto no nos podemos afligir, no podemos tener pensamientos de suicidio, no podemos tener pensamientos de muerte como los pensamientos que tenía Agar y dijo, pues se alejó a la distancia de un arco, no sé qué tan fuertes eran antes. Yo solo hice mis flechas de niño con ramas de cereza y no llegaba tan lejos, llegaba como que a una cuerda, tal vez, sí, como a unos 25 metros. Y supongamos que a esa misma distancia o a 2 cuerdas de terreno, como que a 50 metros, tuvo que alejarse Agar porque ella pensaba que su hijo iba a morir. Entonces, no permitamos que esos pensamientos de muerte, no permitamos que esos pensamientos de suicidio, que esos pensamientos de que ya nada se puede solucionar, se apoderen de nosotros, porque debemos de saber, con esto estamos viendo y estamos aprendiendo de que cuando nos sentimos así, no es más porque nosotros desconocemos que hay un propósito sobre nuestras vidas. Pienso que si Agar hubiese escuchado o conocía de la promesa que Dios le hizo a Abraham, de que también hará una gran nación de Ismael, tal vez no se hubiera afligido tanto o no hubiera dicho, pues mi hijo va a morir,
porque entonces hubiera pensado de otra forma. Entonces no sé qué va a pasar porque Dios prometió que va a ser una nación de Ismael o algo. Me pongo a pensar en eso. Pero entonces evitemos en los momentos de aflicción, evitemos en los momentos eh, de incertidumbre permitir que entren pensamientos de muerte, pensamientos de suicidio a nuestras vidas y más bien pensemos en las cosas buenas, como dice también la Biblia, en lo que es digno de recordar, en lo que vale realmente guardar, como lo vimos hace 15 fue, ¿verdad? Sí, hace 15 estábamos compartiendo con Gabriel lo que realmente vale guardar. Pensemos en eso y saquemos este tipo de pensamientos, porque sí, todo lo que Dios hace lo hace con un propósito. Y era lo único que ellos desconocían, que de Ismael se iba a formar una gran nación. Sí, así es. Creo que nosotros como personas hemos pasado por diferentes desiertos, ¿verdad? Y tal vez en algunos momentos nos sentimos identificados con personajes bíblicos, tal como en esta ocasión, pero nos damos cuenta que en esos momentos de vulnerabilidad, en esos momentos en donde al parecer la persona llegó a su límite, al parecer la persona llegó al tope de donde podía llegar, ahí siempre suceden los milagros, ahí siempre suceden las cosas extraordinarias. Y son cosas que yo me pongo a pensar y digo, ¿cuál será nuestro límite, verdad? ¿Cuál será nuestro límite en donde demos todo de nosotros, en donde nos esforcemos, mantengámonos, donde nos mantenemos firmes en nuestra fe? Y entonces ahí, a partir de también nuestra fidelidad dentro del desierto, y ahí es donde se manifiesta Dios, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo. En el 15 dice, sí, le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto. O sea, le consiguió sombra. 16 dice, y se fue y se sentó enfrente a distancia con un tiro de arco porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Acá la palabra nos expresa cómo Ismael alzó su voz. Hizo algo que Agar no hizo. Ismael clamó y lloró, dice la palabra de Dios. Y fue allí porque veamos lo que dice el 17, y oyó Dios la voz del muchacho. O sea que el clamor de Ismael en ese momento llegó hasta los oídos de Dios. Y es que eso es algo que a nosotros eh, como que nosotros no tenemos en cuenta porque nosotros tomamos más el lado de Agar, porque decimos, bueno, creo que hasta aquí llegué, hasta aquí pude con mis fuerzas y me rindo. Pero en ese momento Ismael clamó, Ismael alzó la voz y Dios lo escuchó. Y es que eso es lo que nosotros tenemos que hacer en los tiempos de proceso, en los tiempos difíciles, en los tiempos de desierto. Tenemos que elegir si ser como Agar o ser como Ismael, si rendirnos en medio de ese desierto o alzar la voz en busca de ayuda de parte de Dios. Muchas veces preferimos estar en silencio, callar, sufrir y quedarnos en silencio y rendirnos en silencio, pero que hay una alternativa a eso, que es lo mejor que podemos hacer en medio de nuestro desierto, es alzar la voz, derramarnos delante de la presencia de Dios, porque dice la palabra de Dios, el muchacho alzó su voz y lloró. O sea, yo no me puedo imaginar cuánto habrá gritado Ismael, que llegó hasta el punto de quebrarse y empezar a llorar. Y el 17 dice, y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Claramente el Señor sabe y tiene el control de cada proceso que nosotros vayamos pasando, de cada problema que nosotros vayamos atravesando. Pero acá también podemos darnos cuenta que Dios se inclina a oír a los que lo claman en medio del desierto. Nosotros podemos atravesar el desierto, vivir apenas, ¿verdad? Pero
tenemos una ayuda que muchas veces no lo estamos buscando. Tenemos una ayuda que muchas veces preferimos dejarlo guardado por falta de clamor, por falta de adorarle a Dios en medio de esos procesos difíciles. Y es donde más cuesta, ¿verdad? Yo me imagino en ese momento a Ismael, no tenía fuerzas, no tenía agua, apenas estaba en una pequeña sombra, pero aún así alzó su voz con todas sus fuerzas y le clamó a Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, a pesar de estar en circunstancias adversas, clamarle a Dios claramente en su palabra. Dice, clama a mí y yo te responderé. Entonces, esto es lo que nos enseña la palabra de Dios. El 18 dice, levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Acá se le revela la promesa, Acá sí ya ¿verdad? le dicen a ella la Sí, promesa. acá sí. Entonces, a partir de eso, se empieza a formar la promesa en el corazón, en la vida de Ismael. Entonces, acá viene, creo yo, el centro del mensaje que dice el 19. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua y fue lleno el odre, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Cuando nosotros clamamos en el desierto, Dios oye nuestra voz y suple nuestras necesidades, suple nuestras carencias que estamos pasando en el desierto. Pero es importante primero clamar al Señor para que de esa manera Él se acerque a escucharnos. Wow. Es muy bonito aprender, conocer, saber que Dios nos habla de muchas formas en su palabra. Y mientras tú estabas hablando, sí, claramente yo veo que el problema creo que muchas veces nosotros como personas practicamos o hacemos es que muchas veces entramos en un estado como de resignación en los desiertos, como que nos resignamos, terminamos abrazando nuestro estado temporal porque no es el propósito de Dios, no es nuestro destino final, porque la Biblia dice que Dios nos va perfeccionando, o sea que somos personas que si nosotros somos justos y obedecemos a Dios, vamos a ir creciendo de aumento en aumento. Entonces, el problema es que nosotros abrazamos nuestra situación o esa situación o esa cualquier circunstancia que nos pasó y olvidamos clamar. Entonces, escuché una frase de alguien que dijo muchas veces tenemos la fe para resistir el proceso, pero no tenemos la fe para salir de ese proceso. O sea, tenemos una fe para aguantar, pero nos hace falta la fe para vencer. Y creo que tal vez es algo de lo que sí pasa mientras tú leías y pensaba en, en la actitud de Agar, porque en ningún momento encontramos o leímos que Agar clamó o alzó su voz. Agar no alzó su voz. Agar creo que actuó como una persona sin Dios y sin esperanza. Creo que esa es la mayor riqueza que nosotros los hijos de Dios, los que hemos recibido a Jesús como nuestro único Señor y Salvador, tenemos, que hemos recibido a Dios como Padre y que ahora nosotros tenemos lo que dice en Hebreos, que nos podemos acercar con confianza ante el trono de la gracia y cuando nos acercamos con confianza, nosotros también podemos alcanzar el oportuno socorro, dice la Biblia. Y creo que esa es una de las mayores riquezas que tenemos porque cuando nos pasa algo sabemos que tenemos a Dios por nosotros. Sabemos que en el nombre de Jesús todas las cosas pueden suceder si nosotros creemos. Y creo que la clave es creer en el Señor y también tener a Dios en nuestros corazones. Me tomo el atrevimiento de pensar, ustedes lean también en sus Biblias, tengan siempre sus Biblias. Recuerden que nosotros aquí compartimos con Sergio, hablamos de lo que nosotros llegamos a comprender, pero también ustedes siempre tengan sus Biblias y pídanle al Señor que les hable y estoy seguro que también Dios les va a hablar de una manera tan maravillosa y tan especial. Eh, es de que Agar tal vez ella no era una persona, no sé, que tenga a Dios siempre presente, ¿verdad? Que sí. Por eso es que desconocía que había un propósito. Dios creo que nunca. Bueno, de hecho, en el 17 sí, en el 16 dice que cuando dice, y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente y le dijo, ¿de dónde vienes? Y le dijo,
el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Y le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Entonces, yo creo que lo que nos pasa a nosotros, como decimos, es que muchas veces no tenemos esa comunión con Dios. Porque si en este versículo Dios le dijo que también multiplicaré tu descendencia, nosotros olvidamos las promesas, menguamos en nuestra fe, nuestras fuerzas espirituales se debilitan cuando nosotros nos alejamos de Dios. Pero si nosotros pasamos tiempo con Dios, como el ejemplo que pusimos el otro día, Jesús después de ayunar 40 días, sale el diablo para tentarlo y él venció fácil, venció con la palabra porque él estaba lleno, o sea, él acaba de salir, él estaba 40 días en oración. Entonces, pero si nosotros estamos lejos del Señor, yo creo que nosotros vamos a perdernos, vamos a errar en la vida y entonces nos damos cuenta de que hasta Dios le vuelve a recordar y es lo que Dios hace con nosotros. Necesitamos clamar para que Dios vuelva y en su misericordia, de verdad que nuestra mente recordemos que ha habido promesas, porque en el 17 Dios le dijo que haré de tu hijo una gran nación. Y ahora se le revela a ella lo que Dios le dice a Abraham en el 18, porque yo haré de él una gran nación. Entonces dice Dios le abrió los ojos. Y acá hay algo también que a nosotros nos pasa en la vida. Nosotros pensamos que no hay agua, pensamos que no hay recursos, pensamos que no hay soluciones, pensamos que no hay salidas y no es más que nuestros ojos están vendados. No es más que nuestros ojos están cegados por la maldad, por los pecados, por los afanes de la vida, que muchas veces pasamos más tiempo pensando en cómo resolver eso que en leer la palabra de Dios, buscar su sabiduría, que en orar con el Señor, hablar con Él, ser genuinos con Él. Y esas cosas, todo lo que nos afecta, de alguna manera nos va cegando porque nos aleja de lo que realmente es importante. Lo dice Mateo, que debemos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os vendrán por añadidura. Yo tenía apuntado, marcado aquí un versículo y lo perdí, lo perdí. Ah, dice, y es que desde el versículo 15, 15 capítulo 6, dice, cuando Dios le da a Abraham la promesa, cuando le dice, si puedes contar, le dice, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas y las puedes contar, y le dijo, así será tu descendencia. Y el versículo 6 dice, y creyó a Jehová. O sea, Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Entonces, creerle a Dios también, o sea, imagínate cómo Dios ve esto, o sea, creerle a Dios y le fue contado por justicia, él por creerle a Dios. Y yo digo que por eso Abraham es el padre de la fe, porque creo que yo tal vez me identifico con Agar en algún momento, porque a Agar porque Dios le dice a Agar en el 16:11, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo. No, en el versículo 10 le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. O sea, también a ella le dicen que multiplicaré tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Pero a ella se le olvida. O sea, a ella se le olvidó en el versículo que estábamos leyendo más adelante y por eso dice, no veré cuando el muchacho muera. Se le olvidó la promesa. Dios ya le había dado una promesa, no como a Abraham, pero también a ella. O sea, veo ahorita que es lo mismo. Le dice que haré de ti que no será contada. Dice, tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. O sea, Dios ya le dio una promesa, pero ¿qué pasa entonces en Agar que más adelante ella dice, pues aquí voy a morir? Si Dios ya dio una promesa. Por eso digo que tal vez yo me identifico con Agar, porque creo que he cometido esos errores muchas veces en el que Dios nos ha dado una palabra y muchas veces permitimos que la circunstancia o lo que estamos pasando eh, y los afanes pues nos hagan olvidarnos de la palabra de Dios. Terminamos escuchando más el ruido de las personas,
el ruido de las cosas naturales que no tenemos, que deseamos tener, y dejamos de oír a Dios. Y creo que en medio de tanto ruido, en medio de tantas cosas, de tanto afán, no vamos a poder escuchar la voz de Dios y por consecuencia vamos a permitir estados de depresión, pensamientos de suicidio, pensamientos de muerte, tal y como le sucedió a Agar. Entonces yo creo que todos en la vida hemos recibido una palabra de parte de Dios. Yo creo que Dios a todos nos ha hablado, más de alguna manera nos ha hablado en la vida. A mí me gustaría contar un par de historias, pero todavía no estoy listo para contar un par de historias de personales en donde es muy importante, creo yo, sí, recordar las promesas de Dios porque van a ser nuestra ancla en los momentos difíciles de la vida. Pero nos damos cuenta que cuando dice que cuando el niño clamó, dice el muchacho alzó su voz y lloró y oyó Dios la voz del muchacho. Entonces fue que Dios habla. Y creo que a Agar no le veo no encontré en donde dice que ella clamó en el versículo que leímos. Entonces, no olvidemos clamar en los momentos eh, de incertidumbre, en los momentos de aflicción. Siempre mantengamos nuestra fe en Dios y no olvidemos la promesa. Recordemos, yo digo que sería muy bueno regresar años atrás y recordar lo más que podamos y encontrar en qué momento ha habido una promesa de Dios para mi vida. En qué momento Dios usó algo para marcar, de alguna manera, llamar mi atención y no debo de ignorar eso. Yo he recibido palabra de parte de Dios. Creo que tú también, tú contaste que has tenido encuentros más celestiales que otra persona el otro día y entonces tú has tenido encuentro con Dios. Yo creo que todos hemos tenido encuentros con Dios, pero no debemos de ignorar eso, no debemos de permitir que los afanes de la vida nos cieguen, porque entonces nuestros ojos van a estar cerrados y no vamos a poder ver lo que hay acerca de nosotros. Porque dice el versículo 19, entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua. Entonces no dice, entonces Dios hizo una fuente de agua, o no dice que entonces Dios la llevó a una fuente de agua. No, Dios dice, le abrió los ojos y vio una fuente de agua. Entonces, da a entender que la fuente siempre estaba ahí. O sea, la fuente no después fue colocada, como que la fuente estaba ahí, solo que ella no lo podía ver. Por eso dice, Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua. Entonces, si Dios no le hubiera abierto los ojos a Agar, nunca hubiera visto la fuente de agua. Y la fuente de agua quizás siempre estaba ahí cerca. Entonces, debemos de pensar en esto y, bueno, preguntarnos, ¿qué no estoy viendo? Señor, tal vez lo que tanto he querido lo tengo frente, lo tengo aquí cerca, pero ¿por qué no lo estoy viendo? Entonces pidámosle a Dios que abra nuestros ojos para que nosotros podamos ver también esa fuente de agua, porque sí podemos encontrar agua en el desierto. Tenemos a Dios con nosotros y nuestro Dios es un Dios que nunca pierde el control de las cosas. Él es el creador de todo y Él puede hacer todas las cosas. Así es de que, pues vayan anotando o ustedes repitan eso, lean las veces que sea necesario y yo creo que de aquí podemos aprender muchas cosas. Sí, es importante que nosotros aprendamos a pedirle a Dios que abra nuestros ojos espirituales, que abra nuestros ojos para ver su misericordia. Mientras tú estabas hablando, leyendo eso, se me venía a la mente la conversión de Saulo, de Tarso, Pablo. Escucha esa música, esa que se hizo famosa ahora. Sí, sí, me acuerdo, pero acá les voy a leer lo que dicen Hechos 17, no, Hechos 9:17, perdón, dice de la siguiente manera, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Acá nos sueltan una clave que dice que cuando fue lleno del Espíritu Santo, dice, al momento se le cayeron de los ojos como escamas, dice.
y recibió al instante la vista. Cuando nosotros nos centramos en intimidad con el Señor, cuando tenemos el Espíritu Santo, es el mismo Espíritu Santo que hace caer las escamas espirituales de nuestros ojos y darnos cuenta de cuáles son esas cosas buenas y cuáles son esas cosas malas que están en nuestra vida. Y a partir de ahí cambiarlos, ¿verdad? Porque claramente tú lo dijiste hace un momento que eso, el agua en el desierto que encontraron Agar e Ismael, ya estaba ahí, pero se les tuvo que abrir los ojos para verlo. Pero solo se puede abrir cuando hay alguien clamando. En este caso fue Ismael. Ismael fue el que clamó y probablemente él ya no se podía mover, se pudo mover su mamá, quien fue quien llenó, por eso la palabra de Dios dice que llenó la vasija, llenó el odre y se lo fue a dar. Probablemente Ismael ya no podía caminar, por eso lo llenó y se lo llevó. Entonces, acá nos damos cuenta que hay agua en el desierto. Esa agua en el desierto que viene a representar en nuestra vida, ese es Cristo Jesús. Lo encontramos en la palabra de Dios en Juan capítulo 4, la historia de la mujer samaritana, cuando Jesús le pide agua. Y Jesús le dice, el agua que yo doy de beber es suficiente. O sea, Si bebe de esta agua si, nunca más si, tendrá si sed. bebe, si bebe de esta agua nunca más tendrá sed. Y ese es el agua que nosotros buscamos, que tendríamos que buscar en medio de nuestro desierto. Socorrer a Jesús, socorrer al agua, a la fuente de vida que es Él. Y solo de esa manera nosotros podemos ser restaurados, adquirir nuevas fuerzas, adentrarnos en el Espíritu Santo para que se nos caigan las escamas de los ojos y así de esa manera poder beber el agua de vida que da Jesús, ¿verdad? Entonces ese es el mensaje que nosotros les venimos a dar. Seamos más como Ismael en medio del desierto, alzar la voz, clamar al Señor, derramarnos a Él y no como Agar esperando la muerte de él, de ella y de su hijo. Entonces, si nosotros entendemos estos principios, podemos pasar las pruebas en el desierto. Hay muchas más historias, lo pueden leer. Está el caso de Moisés también, que en el desierto fue que se le presentó Dios, ¿verdad? Eh, También podemos ver a Elías viendo ángeles en el desierto. Entonces, todo esto nosotros podemos juntarlo y sacar como conclusión que el Señor se muestra en los desiertos, se muestra en esos momentos difíciles, pero es importante que nosotros clamemos, es importante que nosotros nos adentremos en el Espíritu Santo, clamándole a Él, y solo de esa manera Él puede inclinarse a oírnos y ahí recordarnos esa promesa que ya nos ha hecho. Claro. Y es que también David creo que escribió muchos salmos maravillosos, muchos himnos, cuando él también estaba huyendo de Saúl. Entonces, si nos damos cuenta, la formación de los hombres de Dios, fueron en momentos difíciles, digamos, fueron en persecuciones, no fue tanto ahí en el palacio, no, sino que David, antes de llegar a ser el rey, como 15 años, tuvo que huir de Saúl, porque dice la Biblia que después de que Dios abandonó a Saúl, él reinó todavía 16 años. Entonces, todo este tiempo es que él persiguió a David hasta que David se convierte en el rey de Israel. Pero ahí él en la cueva es que escribe muchos himnos, muchos salmos maravillosos que hoy en día cantamos nosotros. Entonces, de esto podemos aprender que Dios siempre está con nosotros en todo tiempo. Donde nosotros clamemos, Él va a estar con nosotros y Él va a abrir nuestros ojos cuando nosotros nos entreguemos a Él y de verdad que demos ese grito en valentía, de clamor, con fuerza y creo que necesitamos hacer eso, necesitamos elevar nuestra voz, no quedarnos en el conformismo de nuestro estado espiritual, no acomodarnos de que, bueno, pues, pero al final no soy el único, entonces él también, entonces, de plano, la vida es así. No, la vida no es así. Creo que debemos de ceñirnos
y debemos de levantarnos con poder, con autoridad del Señor, porque la Biblia dice que solo los valientes, los violentos, los valientes arrebatan el reino de los cielos. Entonces yo creo que el propósito de Dios es que nosotros nunca nos quedemos estancados, nunca nos quedemos quietos. El otro día estaba en una actividad y un pastor estaba predicando y él dijo, yo soy el cuerpo de Cristo, dijo. ¿Cuántos son el cuerpo? ¿Cuántos son el templo? Porque dice nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces yo soy templo del Espíritu Santo, dijo. Entonces, ¿cómo vivió Jesús cuando estaba aquí? Jesús descansaba, Jesús siempre estaba de un lado a otro, sí, también descansaba, pero Jesús era alguien que trabajaba. Entonces, si yo soy también hijo de Dios y yo soy también parte, soy el cuerpo de la iglesia, soy el cuerpo de Cristo, soy parte de Cristo, entonces yo nunca debo de quedarme sin hacer nada, decía él. Yo debo de también estar en un mismo sentir, tal como lo dice Filipenses, haya pues en nosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de todo eso, ¿verdad? Entonces, nosotros también debemos de ser personas que siempre peleemos por nuestra vida, que peleemos por nuestra condición, pero no peleemos con puños, no peleemos con palos, no peleemos con malas palabras, sino que peleemos nuestra vida espiritual, peleemos por nuestra condición, porque Dios tiene pensamientos de bien para nosotros y jamás son pensamientos de mal. Y como vimos la semana pasada, si estamos atravesando por alguna situación o por algún proceso difícil, pues hagamos memoria también que probablemente nosotros fuimos también los que sembramos eso, los responsables de la calamidad que hoy estamos viviendo, pero a pesar de eso, Dios va a estar con nosotros, porque también era Ismael el que molestaba a Isaac y por eso Sara se enoja y le dice a Abraham, échalos de la casa porque ella molesta a mi hijo y no va a heredar con mi hijo. Entonces fue también porque de plano él molestaba a Isaac, que la consecuencia es que los sacaran de la casa, por decirlo así. Pero nos damos cuenta que a pesar de que son nuestros errores, a pesar de que bien merecido tal vez tengamos las consecuencias, Dios nunca nos deja solos. Si nosotros clamamos, Dios nos escucha, Dios nos redime, Dios nos restaura, Dios nos da identidad, de hecho nos ha dado identidad y esa es la mejor noticia que tenemos, creo que esas son las buenas nuevas realmente del Evangelio, de que en Cristo somos más que vencedores, de que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y en este tiempo todavía no hay condenación. Todavía estamos a tiempo para reconciliarnos con el Señor, estamos a tiempo para arrepentirnos de nuestros pecados y como decía un amigo también el otro día, de hecho él siempre dice eso, tenemos que ser radicales. Y creo que sí podemos ser radicales, porque sí se ha podido, hemos visto personas que han sido radicales. Pidámosle a Dios entonces esa fuerza para que nosotros seamos personas radicales y no importa lo que digan, que nos importe una sola opinión, que nos importe un solo pensamiento y que sea el de Dios hacia nuestras vidas. Que el resto no importa, porque la eternidad yo la quiero vivir con Cristo. No quiero vivir una eternidad donde sea el lloro y el crujir de dientes, como dice la Biblia. Si me quejo cuando me pincho un dedo, cuando me quemo con algo, me tropiezo, entonces imagínate el sufrimiento eterno. Yo creo que nadie quiere eso y no quiere también eso Dios por nosotros. Por eso nos envió a su Hijo, porque nos ama tanto, te ama tanto a ti y no quiere que vivas en esa vida de condenación, no quiere que vivas en esa vida de pecado, sino que el propósito y el deseo de Dios es que todos seamos salvos y que todos pues vayamos con Él en la eternidad. Y bueno, yo creo que esto es lo